Hola, mi nombre es Andrea Giraldo, soy comunicadora social y una de las expertas temáticas de este curso. Hasta ahora hemos visto cómo construir los mensajes, el tipo de medios y formatos para transmitirlos y los tipos de contenidos. Ahora, con todo ese preámbulo, vamos a mirar algo muy importante y es cómo se llevan a cabo las acciones traducidas en actividades. Bienvenidos. De esta manera nos queda un factor estratégico y determinante para culminar estos aspectos básicos sobre comunicación pública de la ciencia y sus formas de construcción. Como les decía antes, las actividades son todo aquello que corresponde a las acciones, pues son estos los elementos fundamentales para llevar a cabo la divulgación y la socialización de las ciencias. En el contexto de la comunicación pública de la ciencia, las actividades finalmente se convierten en estas acciones y piezas estratégicas tangibles para que también se materialicen todas estas mediaciones. Pero, ¿qué podemos entender por mediaciones en este contexto? Curiosamente, la definición de mediación de la Real Academia Española nos lleva a nuestra palabra clave, acción. Siendo así, para este momento son necesarias la creatividad, la imaginación y la estructuración de las ideas. También es importante seguir teniendo en cuenta el tipo de público al que queremos dirigir las actividades, sus intereses, sus expectativas y sus posibles habilidades, pues la caracterización de los públicos será siempre una pauta para llenar de sentido y entendimiento nuestro propósito inicial. Entonces, después de todo este contexto, ¿por dónde empezamos? Se preguntarán ustedes. Para que las actividades tengan toda la rigurosidad y validez, tanto como la ciencia misma que se desea comunicar, podemos recurrir a teorías que nos proporcionan herramientas tejedoras de ideas que eviten que se desvirtúe el argumento científico. Vale la pena mencionar autores como Jesús Martín Barbero, popular entre otros textos por su libro De los medios a las mediaciones, Comunicación, Hegemonía y Cultura, que plantea la importancia de comprender los procesos comunicativos en tres dimensiones: relacional, cultural y política. Y la mediación no como concepto, sino como un lugar de interacción horizontal, donde hay participación de todos los actores, el emisor, el receptor, y donde hay una retroalimentación constante, pues digamos que en todos estos procesos de comunicación pública de la ciencia, más allá de hacer una exposición magistral como para ilustrar o hacer un poco más sabio al público al que nos dirigimos, es muy importante la participación ida y vuelta todo el tiempo. Por otra parte, tenemos a Chevalar, que nos plantea su teoría de la transposición didáctica, donde dice que un contenido del saber científico o conocimiento erudito sufre una transposición cuando se lleva al aula, convirtiéndose de un saber a enseñar o conocimiento a ser enseñado y se constituye así en un conocimiento construido por todos. Es así como esta especie de mediación llevada más allá del aula puede funcionar como un proceso de transformación hacia metodologías o lenguajes más accesibles para mediar el conocimiento científico que queremos divulgar. Para dar fin a todos estos aspectos previos, no perdamos de vista la importancia que adquiere desde el inicio la materialización de las actividades, mantener equilibrio entre la rigurosidad del argumento científico y las metodologías y didácticas a implementar. Quizás podemos pensar que la comunicación pública de la ciencia o la divulgación científica tiene alguna especie de fórmula matemática, alguna especie de receta o alguna especie de combinación magistral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora en estos módulos, en este curso, pretende ser una guía básica, una guía para mostrarles herramientas, metodologías, pedagogías que les pueden ayudar a cuidar el proceso de mediación cuando se quiere hacer divulgación científica o algunas actividades de comunicación pública de la ciencia. La intuición aquí, el reconocimiento del contexto, la caracterización de los públicos es fundamental para tener afinada la intuición, así como una especie de chef cuando piensa en sus comensales y empieza a crear su receta, su propia receta. Después de toda esta teoría, todo este contexto, todas estas herramientas, veamos ahora algunos referentes para que podamos entender mejor el cómo plantear estas estrategias. Vamos a hablar de las ferias de ciencia.
Cuando decidimos hacer una feria de ciencia y decimos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el contexto, pensamos entonces, ¿quiénes serán nuestros públicos? Si hacemos ferias de ciencias, y podemos hablar de algunos ejemplos que hemos vivido en la universidad, pensamos en instituciones educativas. Pensamos en estudiantes de básica primaria o en estudiantes de básica secundaria. Pero hay una gran riqueza cuando construimos las actividades de comunicación pública de la ciencia en la diversidad de actores. De manera que si pensamos en invitar semilleros de investigación, jóvenes investigadores, para tener un papel en todos estos proyectos de ciencia que se logran gestar en el acompañamiento a las instituciones educativas, va a ser un componente mucho más dinámico cuando pensamos en ferias de ciencia. Los actores del sistema de investigación de ciencia del país también son muy importantes, centros de ciencia, investigadores, las instituciones educativas, como mencionábamos anteriormente, todo un conjunto para hacer dinámica este tipo de actividades de ferias de ciencia y poder estimular también desde la escuela y desde el colegio el interés por la investigación y el interés por la ciencia. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver también con, digamos, estas actividades dirigidas al público de interés, a toda esta misionalidad también que tiene la universidad de hacer fomento de vocaciones científicas con una actividad que alguna vez llamamos visitas desencadenantes de preguntas, ¿cierto? O los científicos vuelven a la escuela. Muchas veces hay personajes que se convierten en referentes importantes en la ciencia, en lo científico, en lo académico, para la vida de las personas. Creo que es muy importante también empezar digamos, a incentivar, a fomentar desde la escuela ese interés, ¿cierto? Y qué mejor que poder llevar científicos o jóvenes investigadores que les cuenten desde su propia vida, de alguna manera biográficamente, cómo llegaron a ser los personajes que son hoy en día y generar esa curiosidad, esas ganas de explorar la ciencia en los más pequeños y en los más jóvenes que finalmente representan el relevo generacional de los investigadores actuales. Vamos a ver ahora los museos de ciencia o las exposiciones de ciencia, que pueden ser también museos interactivos. Es muy importante, como lo veíamos desde el principio, preguntarnos cuál es el propósito. Cuando queremos trabajar o presentar una exposición o generar un museo interactivo o alguna experiencia interactiva, tenemos que pensar en el formato, en la estructura de los mensajes. ¿Cómo lo vamos a decir, cierto? Porque así como podemos llevar los científicos a la escuela y podemos generar un museo donde tendremos un montón de información con rigurosidad científica, argumentos científicos expuestos, es muy importante que sepamos mediar ese lenguaje. Pues finalmente, si creamos un museo de ciencia sin mediar el lenguaje, sin hacerlo accesible, sin generar narrativas que ayuden a mediar ese lenguaje, digamos que el propósito o el público al que está dirigido no tendría, digamos, un impacto mayor. ¿Cómo podemos asegurar que si no mediamos ese lenguaje, que si no hacemos esa transposición didáctica que planteaba Chevallard, podemos lograr que esa ciencia que estamos contando de verdad quede en ese público al que estamos dirigiendo la actividad? De manera que entonces pensar no solamente en términos de estructura de la actividad, la logística que ello implica, sino también en términos de la construcción del mensaje, los formatos, los medios y los tipos de contenido, para que juntas esas dos acciones puedan ir en pro de contar la ciencia como debe ser, de poder hacer entender la ciencia, de poderla hacer llegar a los públicos a los que nos dirigimos. Otra actividad que es un poco menos formal o que podría verse un poco más cercana quizás también son los cafés con expertos o conversaciones con expertos, donde llevamos a un personaje, un investigador, un científico experto en su materia, para que se dirija a un público, ¿cierto? De una manera más amena, más tranquila, más conversada. Y ahí también es fundamental preparar a este investigador, ayudarle a este investigador para que su narrativa, su lenguaje sea accesible. Creo que en las actividades es fundamental entender que cuando nosotros somos quienes dirigimos la actividad o mediamos la actividad, debemos preparar y reconocer
las habilidades del científico tanto como las habilidades del público al que nos dirigimos. Es decir, que tenemos que encontrar puntos de conexión entre el uno y el otro, ¿cierto? Para que el científico pueda transformar ese lenguaje técnico y no dirigirse en ese lenguaje técnico a un público especializado que no va a entender lo que está diciendo, ¿cierto? Se perdería y se desvirtuaría el propósito de la divulgación. Hay otro formato, otro modelo de actividad que son los monólogos científicos. Los monólogos científicos son realmente particulares porque usan herramientas del teatro, de la expresión oral, también la rigurosidad de mantener el argumento científico, pueden usar la jocosidad. Es un formato en el que no se utilizan tantas herramientas más que el propio expositor para contar a través de analogías, a través de comparaciones, situaciones que relacionan la ciencia con la vida cotidiana. En la universidad tenemos ya la versión 3 de monólogos científicos que hemos hecho con jóvenes investigadores para preparar a este nuevo relevo generacional con herramientas y con modos de poder comunicar la ciencia de una manera acertada, diferente, y que también sepan que la ciencia no necesariamente tiene que ser rigurosa y escueta, sino que también puede ser contada de una forma divertida. Los clubes de ciencia tienen también un público particular. También es importante cuando pensamos en un club de ciencia quién está gestando la actividad, si lo hace una universidad, si lo hace la universidad con apoyo de algún programa de gobierno, con la municipalidad, si lo hace con instituciones educativas. Hacer ese mapeo de actores, así como en el resto de las actividades, a quien también es fundamental para saber cómo mediamos todos esos mensajes y todos esos aprendizajes que queremos que adquieran nuestros asistentes a los clubes de ciencia. Normalmente los clubes de ciencia son también actividades para generar el fomento de vocaciones científicas. Estas actividades, los clubes de ciencia, generalmente están enfocados a instituciones educativas, estudiantes de básica primaria, básica secundaria, y se genera allí también un relacionamiento importante entre los actores de investigación, las universidades, los centros de ciencia, todas estas interacciones que generan que se vuelva un hábito, ¿cierto? Y asistir a un club, ¿cierto? Es un hábito constante donde tú visitas y haces actividades para ir profundizando en un tema. Es muy importante, llegada hasta aquí en este tema de las actividades y todos los referentes que hemos visto, también tener en cuenta cómo relacionamos la ciencia con la vida cotidiana, cómo la ciencia a la que aludimos puede, digamos, invitarse a los actores a los que convocamos a pensar en ideas, cómo la ciencia nos ofrece soluciones para la vida cotidiana, cómo la ciencia explica la vida cotidiana o las problemáticas o los conflictos, o cómo nos da respuestas a lo que no sabíamos que tenía una respuesta. Una actividad más que podemos tener en cuenta como referente son las actividades experimentales. Podemos entender desde la pedagogía que cuando hacemos, que cuando escribimos, cuando vivenciamos, experimentamos, aprendemos mucho mejor, ¿cierto? Se queda más en nuestro ser ese aprendizaje. De manera que las actividades experimentales son una herramienta también muy dinámica y muy profunda cuando queremos hacer conexiones con el aula, conexiones con estudiantes de diversas categorías, desde escuelas, colegios, universidades y todos los públicos que tenemos, esas interacciones con los investigadores, con sus públicos. Las actividades experimentales deben ser también bien pensadas, estructuradas, planeadas, qué queremos experimentar, cómo se van a generar esas conexiones con el científico y el público, qué vamos a hacer con esos resultados de las actividades experimentales, cómo se evalúan, qué productos podemos obtener de esas actividades experimentales, cómo documentamos de todo esto que hemos visto unas buenas prácticas en comunicación pública de la ciencia, cómo estas actividades que a la vez son, digamos, una exploración, se convierten en un referente de cómo se puede seguir mediando la ciencia y la sociedad. Vamos a ver este último aspecto, que es ciencia ficción. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo que la ciencia ficción? Pues la ciencia ficción es quizás otro tipo de actividad que puede enriquecer nuestra labor de hacer comunicación pública de la ciencia. Hay un colectivo que me gusta mucho recomendar que vean, que se llama Máquina Espía. Ellos hacen divulgación científica
ellos generan cortometrajes en los que hacen todo un trabajo de comunicación y divulgación científica, desde cuidar el argumento científico y toda la mediación que se genera, las narrativas, las metáforas que utilizan para contar un tema de ciencia. Hay un ejemplo que siempre me ha gustado contarle a los chicos, a los jóvenes investigadores y a los semilleristas, que se llama SOS. SOS es un referente muy bonito de tipo de actividad, porque resulta que una de las integrantes del colectivo tuvo una experiencia con una de sus mejores amigas en estado de coma. Su amiga despertó del coma y le empezó a contar todo lo que escuchaba y todo lo que sentía mientras ella estaba en ese estado, de manera que Ángela, que hace parte del colectivo que les acabo de contar, empezó a investigar con científicos, con neurólogos, qué pasaba en el cerebro cuando las personas estaban en estado de coma. Una vez hizo toda esta, digamos, construyó todas estas narrativas de las personas que habían pasado por este estado de coma, lo que sentía cada una de ellas, todas sus experiencias, lo empezó digamos, a cotejar de alguna forma con lo que pasaba científicamente, a darle respuestas desde lo científico a todos estos testimonios que había adquirido. Finalmente, lo que lograron construir a través de una metáfora de cómo se sienten las personas que están en estado de coma, como en una piscina, nadando en una carrera por recuperar la vida, construyeron un cortometraje que se llama SOS. Y este tema de ciencia ficción nos trae otro tema muy importante que no podemos perder de vista dentro de las actividades y la construcción de las actividades, y es la narrativa transmedia. La narrativa transmedia nos proporciona una cantidad de posibilidades para la construcción de mensajes, porque diversifica el mensaje, los formatos, los medios y las capacidades que tenemos incluso de, en una misma estrategia, en una misma actividad, llegar a diferentes tipos de público. De esta manera, entonces ellos lograron, a través de todo este tema de ciencia ficción, la metáfora que usaron sobre la piscina y la carrera por llegar a la vida, por volver del estado de coma, una serie de productos que dirigieron a los diferentes miembros de la familia. No solamente el cortometraje, sino también una cartilla que explica los argumentos científicos que hay detrás de lo que pasa en el cerebro cuando una persona está en coma. Un cómic para explicar a los más pequeños cómo es que pasa el cerebro por todo este estado, cómo científicamente se explica. Y una serie de repositorios que podían encontrar explicado por los científicos, donde todo este aspecto técnico también era explicado para ellos en estas piezas gráficas. Con esto entonces finalizamos para decirles que cuando pensamos en las actividades hay cualquier cantidad de riqueza, y que todo lo que hemos visto en este curso, desde las metodologías y formas de construir los mensajes, los medios y los formatos que nos pueden apoyar para hacer las mediaciones, las pedagogías, metodologías, son indispensables a la hora de poder construir estas acciones para contar la ciencia. La ciencia está hecha para contarla, para conversarla. La ciencia está hecha para hacernos y responder preguntas. En algunas de sus conferencias, Manuel Calvo, gran y reconocido divulgador científico, periodista de ciencia, nos comparte una vivencia a través del siguiente mensaje que quiero leer para ustedes de manera textual. El gran divulgador científico brasileño José Reis nos envió al primer Congreso Iberoamericano de Periodismo Científico en Caracas, 1974. Un mensaje que a mi juicio sigue vigente. Urge volver a la ciencia y la divulgación en los términos en los que vivió Pasteur, pensando sobre todo en el bienestar de la sociedad humana. Tal vez en ninguna otra época la ciencia haya necesitado como ahora de la mano amiga del periodista, no tanto para aplaudirla como creadora de hechos memorables, como para explicarla de manera más amplia, es decir, junto a los principios, los métodos, los hallazgos y el valor personal de los científicos. Las implicaciones de cada nuevo paso y la necesidad de su entendimiento y ponderación por los dirigentes políticos, asesorados por grandes consejos en los que no faltan científicos. Adicional a esta frase que nos comparte Manuel Calvo, José Reis decía
que la ciencia es bonita y profundamente estética, por lo tanto hay que exhibirla en la sociedad. Espero que todo este material sea de su ayuda para construir actividades de divulgación científica. Nos vemos pronto.